1:7 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer todos juntos. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace 8 días hablábamos acerca del carácter. Espero que en casa hayan podido investigar qué tipo de carácter tienen. Y también estábamos hablando de los dones, porque Pablo le decía a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y veíamos precisamente qué don tenemos cada uno de nosotros. Dios nos salvó con un propósito y no era para calentar bancas, sino para hacer algo dentro de la iglesia. Pablo, cuando les escribe a la iglesia en Corinto, les habla precisamente de los dones. 1 Corintios 12, del 27 en adelante, Pablo les habla de los dones que Dios reparte dentro de la iglesia a como Él quiere. Y dice el versículo 27 de esa cita que les di: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia y al menos nombra 8 dones de los que puso Dios en la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y esta lista le da Pablo porque en ese entonces, se seguían manifestando algunas de estas cosas. Hoy en día, muchas de ellas ya no son necesarias dentro de la iglesia. Aunque muchas iglesias siguen practicando algunas de estas cosas, pero lo hacen bajo la excusa de que si no pasa algo sorprendente en la vida de la gente, no tienen el Espíritu Santo. Cosa que la Biblia no habla de esto precisamente. ¿Y qué pasa? La gente, por ignorar las Escrituras, cree todas estas cosas. Hoy en día, hay cosas estas que son muy importantes dentro de la iglesia, como los maestros, como los que ayudan, los que les gusta la profecía, los que administran, muy importantes dentro de la iglesia. Decía mismo Pablo: para mí es más importante hablarles 2, 3 palabras en un idioma que me entiendan, hablar un montón de palabras en un idioma que ni siquiera sepan qué es lo que estoy diciendo. Hace muchos años alguien me platicaba que estando en Puebla, entré a una iglesia junto con otro compañero que trabajamos en conocida empresa en Puebla, conocida empresa alemana de autos, y dice, estaban hablando en lenguas, y esta persona que no era creyente le dice: ¿y qué? ¿Esto qué es o qué? Entonces se pone a explicarle, le dice: están hablando en lenguas y lo hacen para glorificar a Dios, etcétera, etcétera. Dice: ¿estás seguro? Dice: sí. Dice: pues ese es el fin de esto. Dice: ¿y quién les traduce o quién dice qué habla? No, normalmente no se tiene. Dice: porque la persona que está hablando supuestamente en lenguas, dice, está diciendo puras blasfemias en alemán. Esta persona en la empresa que trabajan los mandan algunos a Alemania, aprenden alemán. Eso me lo platicaron hace muchos años. Imagínense. Por eso dice Pablo: es necesario que haya alguien que traduzca lo que esa persona está diciendo, aunque normalmente no se hace. No se hace. La euforia, la gritería,
y tantas cosas hacen que la gente se olvide de entender qué está diciendo esta persona. Y bueno, pues lo que les llama mucho la atención es pues el alboroto, el sentirse, no sé, de una manera que pues no les lleva absolutamente a nada. Entonces muchas veces son engañados y se les dice que si no hacen determinadas cosas dentro de la iglesia, cosas raras, no tienen el Espíritu Santo. Pero Pablo les dice: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. ¿Por qué no procuramos, por ejemplo, el ser maestros? Qué interesante es que todos nos pusiéramos realmente a estudiar la Escritura, que todos nos preocupáramos por entender realmente lo que dice Dios para cada uno de nosotros, para que así podamos enseñarla a los demás. Pero qué triste, porque no nos preocupamos por leer la Biblia. No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Alguien sabe qué dice Juan 11:35 sin leer la Biblia? Dos palabras, hermanos. No lo sabemos. Uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro. ¿Cuál es el más grande de la Biblia? Esther 8:9. Ya no se los pregunto qué dice, porque estoy seguro que no lo sabemos. ¿El salmo más grande cuál es? Muy bien, bueno, ya vamos mejorando un poquito más, ¿no? Entonces, es necesario esto, ¿sí? Procurad los dones mejores dentro de la iglesia. ¿Por qué no procurar el don de los que ayudan? Qué hermoso es ayudar de veras dentro de una iglesia, ¿sí? A veces no hay ni siquiera uno que diga, pues voy y meto las mesas que ocuparon los hermanos. A veces es más fácil decir, pues si ellos los ocuparon, pues ellos que los metan. Queremos otras cosas menos esas. Pero fíjense lo que dice a continuación Pablo: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así termina el capítulo 12 de 1 Corintios. ¿Cuál era ese camino más excelente que mostraba Pablo? El amor. ¿Qué capítulo habla del amor? El 13, que es el que sigue. ¿Sí? ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 13? 13. ¿Sí? 13 versículos tiene. Y en esos 13 versículos Pablo habla acerca del amor. Qué importante es el amor dentro del hogar, dentro de las iglesias. No se les olvide que la iglesia está formada por hogares, por familias, no la familia por la iglesia. Entonces, qué importante es el amor dentro de las iglesias, dentro del hogar. Capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo empieza a decir: si yo hablase en lenguas extranjeras, si yo hiciera estos milagros, si yo moviera los montes, si yo hiciera todas estas cosas, pero no tengo amor, dice el versículo 1, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nada más vengo a ser como aquel que hace ruido. Tan, tan. Dice el versículo 2, nada soy. Y el 3, de nada me sirve. ¿De qué sirve que me ponga yo aquí a hablar en lenguas y wow, todos me admiren, ¿no? Como a Samuel de la antigüedad. Pero nada más le hablo a los que me interesan.
A los demás ni siquiera los saludo. ¿De qué sirve? De nada. De nada. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el Espíritu Santo que Dios nos da no está en esa persona. No ha sido salvo. No ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahorita vamos a ver un poquito también acerca de lo que habla Pablo acerca del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Hermanos, Dios nos ha dado de su amor y lo tenemos que mostrar. En la antigüedad el Señor le decía a su pueblo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo vuelve a repetir, y me gusta lo que dice en Marcos. Lo repite Mateo capítulo 12, pero también lo dice Marcos. Marcos dice: con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo recalca todavía más adelante. Pablo le escribe a los de Roma y les dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No sabemos los 10 mandamientos. Si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, no vamos a hacer nada de lo que dicen los primeros mandamientos de esos 10 que son para con el Señor. Y si realmente amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a hacer nada de lo que dicen los siguientes mandamientos que son para con mi prójimo. Por eso dice Pablo: si realmente amamos así a Dios y a nuestro prójimo, hemos cumplido la ley. Qué interesante, hermanos. ¿Sí? Si así fueran las iglesias, que todos realmente reflejáramos ese amor que Dios nos ha dado, créanme que no habría iglesias divididas. Créanme que no habría problemas entre nosotros. Créanme que las iglesias florecieran de una manera extraordinaria. Pero desafortunadamente no es así. No es así. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Y ahorita vamos a ver algo precisamente de esto. Versículo 7 que leíamos juntos. Pablo le está hablando a Timoteo y le habla precisamente acerca de esto también a Timoteo, acerca del amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice a Timoteo. Acerca de un temor de hacer algo en público, decir algo a alguien o llamarle la atención a alguien. Acuérdense del carácter de Timoteo, que así era. Carácter tímido. Entonces, Pablo lo tiene que exhortar de esta manera y le tiene que decir: el espíritu que Dios ya te dio no es un espíritu que te tiene ahí amarrado y que no te suelta o que no te deja hacer cosas para el Señor delante de la iglesia. No, Timoteo, no es así.
Ese espíritu no te lo ha dado el Señor. El espíritu que te ha dado el Señor es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder para enfrentar desafíos y cumplir con los propósitos del Señor. De amor es un fruto del espíritu para servir a los demás con sacrificio y dedicación. Y dominio propio es controlar nuestras acciones, nuestras emociones, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe o guíe nuestras vidas. Es el espíritu que Pablo le dice a Timoteo que Dios se lo había dado. Y Timoteo lo tenía que creer. Timoteo lo tenía que aceptar. Él tenía una responsabilidad bien grande en la iglesia en Éfeso. Entonces, al leer estas palabras que Pablo le decía, yo siento que Timoteo estaba sintiendo que despertaba algo dentro de él para el trabajo que tenía que hacer. Si vamos un poquito atrás en nuestra mente a la primera carta de Pablo, acordémonos lo que le dice Pablo. Tienes que enfrentarte a aquellos que traen mala doctrina y callarlos, así ser tajante con ellos y no dejar que se metan en la iglesia, que enseñen otra cosa que no va de acuerdo a la sana doctrina. Entonces la tarea que tenía Timoteo era una tarea muy fuerte. Por eso Pablo en esta segunda carta le habla un poquito más duro a Timoteo y le dice: el espíritu que ahora mora en ti es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tenía que hacer Timoteo para que ese espíritu de veras floreciera, de veras lo sintiera, de veras lo pudiera practicar o llevar a la obra en las cosas del Señor? Pablo le dice a Timoteo en el 4:13 de la primera carta: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y más adelante en la segunda parte le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algo tenía que hacer Timoteo. No nada más era, bueno, pues ya soy el anciano de la iglesia, ahí me la llevo tranquilo, no pasa nada. No, tenía que hacer algo Timoteo. Y Pablo le recuerda lo que Dios ya había puesto en él y que lo tenía que usar para el ministerio que Dios había puesto en él. Pero tenía que ocuparse en algo. Tenía que leer. Las cartas de Pablo no era nada más, la agarro, la abro, la leo una vez. Ah, qué bonito me escribió Pablo. Ya, tan, la guardo. A ver cuándo la vuelvo a leer. No, había que estarla leyendo. Aprender lo que Pablo le decía para que él lo pudiera enseñar a la iglesia o él pudiera corregir las cosas dentro de la iglesia en Éfeso. Entonces Timoteo tenía un trabajo muy fuerte. Tenía que recordar lo que un día aprendió con Pablo cuando anduvo con él en el ministerio. Aquello que Pablo predicaba a la gente. Seguramente él muchas veces escuchó esas pláticas o esas prédicas de Pablo y ahora él se acordaba de esas cosas. No sé si Timoteo lo escribía, lo guardaba o solamente lo recordaba para que no se le olvidase. Pero lo tenía que aprender así Timoteo, para exhortar a los hermanos, para enseñarle a la iglesia, para predicar la palabra, para estarles insistiendo a tiempo y fuera de tiempo, para redarguirles, para reprenderles, para exhortarles. Entonces Timoteo se iba a dar cuenta que realmente ese espíritu sí era cierto lo que le decía Pablo. Había poder, pero era un poder
de decir, bueno, yo sí puedo hacer las cosas, ¿sí? Para poder pararse delante de la gente, para ir y reprender al hermano que andaba mal, para ir y enseñar las cosas como tenían que ser. Tenía que mostrar ese amor por las almas. No era nada más pararme y predicar y dar a conocer el poder que la palabra de Dios da, sino era amar realmente a la iglesia, para así poderle servir, poderse dedicar realmente a la enseñanza de la iglesia. Y cuando hubiera problemas, saber controlar su carácter, saber dar una respuesta al hermano, a la hermana, a la persona que se parara. Aquellos que se querían poner al tú por tú con él, a lo mejor, aquellos que querían o traían mala doctrina y querían a fuerza meterla en la iglesia. Recordemos que ahí estaban los judíos que decían que si no se circuncidaban no eran salvos. Y hay muy terquitos también. Entonces todo esto Timoteo lo tenía que hacer, lo tenía que practicar. No tenía que quedarse cruzado de brazos, no tenía que ser como el clásico mexicano, no, ahí se va, total, ahí la llevamos poco a poquito. No, había algo que hacer. Y por eso Pablo le dice de esta manera a Timoteo, y solamente practicándolo, haciéndolo, Timoteo se daba cuenta que era real lo que Dios había puesto en él y que él lo podía mostrar a la iglesia de la manera en como Pablo le decía a Timoteo. Porque si no, nunca se iba a dar cuenta a Timoteo que de veras ese espíritu del cual Pablo le hablaba, sí estaba en él. Porque si no lo hacía, pues nunca se iba a dar cuenta que realmente había algo dentro de él que lo podía mover de una manera diferente dentro de la iglesia en Éfeso. Qué interesante es todo esto, hermanos. De verdad que Timoteo tuvo un trabajo muy grande que hacer y estoy seguro que lo hizo de la mejor manera posible. Y así, pues agradó a Dios el haberlo puesto en una iglesia como la de Éfeso. Hoy son solo recuerdos, pero en su momento todas las iglesias que Dios permitió a Pablo ir poniendo en las ciudades donde anduvo, pues muchas, si no es que todas, florecieron de una manera muy hermosa. Después, pues Pablo partió a la presencia del Señor, sus consiervos tuvieron que partir y pues ahí comenzaron los problemas, comenzó a meterse otras gentes, etcétera, etcétera, hasta que desaparecieron. Hoy en día parece que nada más está una iglesia de todas esas que en su momento Pablo tuvo ese privilegio de formar. Las demás pues solamente son recuerdos que la Biblia nos deja conocer. Hoy nosotros, hermanos, ya hablábamos del amor, de la importancia que tiene en nuestras vidas. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? A ver, alguien fuerte. No lo busquen así de memoria. ¿Cómo dice? No. Más el fruto. A ver, díganlos, ¿cuáles son? Muy bien. El fruto del Espíritu. Ese lo tenemos nosotros. Pablo le habla a los Gálatas y les dice estas palabras. Dios, cuando creímos, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu que un día dijo el Señor que nos iba a guiar a toda la verdad.
porque no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero no se iba a quedar ahí. Ese espíritu también tenía otras cosas más. Y ahí están 9 características de ese espíritu que todos tenemos, porque Dios nos ha dado de su mismo espíritu. No podemos decir que no. No podemos decir, es que a mí no me lo dio. No, Dios nos dio el mismo espíritu a todos. No agarró un espíritu diferente para cada quien. No, es el mismo espíritu con el cual nos selló a cada uno de nosotros cuando creímos en Él. Y ese espíritu trae estas 9 características. Y empieza con amor. Empieza con amor. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Un amor que dice la Escritura que excede a todo conocimiento. Un amor que ya nos demostró el Señor cómo es realmente ese amor. Y ahora lo tenemos nosotros. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no sale ese amor de cada uno de los hermanos de las iglesias? ¿Por qué no sacamos el amor? ¿Por qué no sacamos el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Por qué no salen de nosotros? ¿Saben por qué? Es muy fácil. No alimentamos ese espíritu que tenemos en nosotros. Hace rato yo les decía, Timoteo tenía que ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Leer la carta de Pablo, no una, sino muchas veces, hasta entender lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Cuántas veces realmente nosotros nos preocupamos por leer la Escritura? El espíritu que Dios ha puesto en nosotros es una persona. Y si quieren que tenga poder esa persona, hay que alimentarla. Hay que alimentarla. Sí, para que agarre fuerza. Si usted no se alimenta en 8 días, difícilmente va a poder irse caminando de aquí a los 500 escalones, bajar y subir, regresar a su casa como si nada. No se puede. Si queremos que realmente el Espíritu del Señor se mueva en nosotros, hay que alimentarlo. Ya no es la fuerza que venía sobre Sansón y hacía a Sansón destrozo y medio. Es una persona. Mismo Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y que no sois vuestros? Mismo Pablo habla de que podemos contristarlo, podemos apagarlo, podemos detenerlo. Es una persona que vive ahí con nosotros. Pues hay que alimentarlo también a esa persona. Así como yo me alimento para que no me debilite, así también el Espíritu Santo hay que alimentarlo. Si yo quiero que realmente ese espíritu se mueva en mí y me mueva, me lleve, hable a través de mí. Porque si no lo alimentamos, ese espíritu se debilita cada vez más. Se apaga. Ahí lo estábamos apagando, 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 apagando. ¿Sí? La Biblia dice que si hay alguna tribulación, nos llevan así en una tribulación, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de nosotros. Imaginémonos por un momento que aquí en nuestro México viene la prohibición de que tengamos una Biblia, de que podamos reunirnos como ahorita lo hacemos, y al que se diga que es cristiano, se lo llevan preso.
Y ahí vamos todos los del Oriente presos por los soldados de Orizaba. Y uno por uno nos van pasando para que demos razón de nuestra fe. Y nos van preguntando acerca de nuestra fe en el Señor. Que el Espíritu Santo ahorita va a hablar por nosotros. Hermanos, no se preocupen. El Espíritu Santo va a hablar por nosotros, porque así dice su palabra. Yo me acuerdo que así dice su palabra. Y cuando estemos ahí de pie, imagínense al Espíritu Santo buscando en nuestro corazón, en nuestra mente. Ahí tenemos apartamentos en nuestro corazón. Y alguien nos pregunta, bueno, ¿qué razón me das de tu fe? Háblame de tu fe. Y nosotros esperando que el Espíritu Santo hable por nosotros. Y el Espíritu Santo buscando en nuestro corazón, abriendo. Oh, hipocresía, no, eso no. Flojera, no, tampoco. Álbum de Juan Gabriel, no menos. Imagínense. ¿Qué va a hablar por nosotros? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestro corazón no le hemos metido nada de la palabra del Señor, ¿qué va a hablar de nosotros? Nada. Vamos a hablar como siempre los cristianos. Pues es lo que me enseñaron mis papás, por eso soy cristiano. ¿Verdad? Muchos cristianos así contestan. ¿Sí? Órale, tómate una, mira, nadie te ve. No, es que, mira, pues yo no estoy acostumbrado a eso. No, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Hermanos, hay que ocuparnos en la lectura. Hay que ocuparnos en la lectura. Muchos versículos que yo me sé me los aprendí desde muy pequeño. Y desde muy joven decidí aprenderme versículos de la Biblia bien como están escritos acá. Y sí se puede. Sí se puede. Por eso ahora me sé, a lo mejor no me sé la cita como tal, pero el versículo ahí está. Y me acuerdo bien de ellos, como dice. Y me los sé completitos. ¿Sí? Sí se puede. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, estudien. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que memorizarlas. ¿Sí? Hace rato pregunté por Juan, ahí se me fue la cita, perdón, 11:35, un versículo que me aprendí en la escuela dominical desde hace muchísimos años y no se me olvida. ¿Sí? Uno de los más chiquitos de la Biblia. Jesús lloró. Si queremos que realmente el Señor trabaje en nosotros, si queremos que nos salgan de nuestro corazón esas 9 características que tiene el fruto del Espíritu, hay que leer, hay que alimentar el Espíritu, hay que alimentarlo. Porque si no, lo único que va a salir es el carácter melancólico de Samuel Dimas. Y el carácter que tenemos cada uno de nosotros cuando vengan algunos problemas. Por eso hay problemas en la iglesia. Por eso hay veces que no nos podemos ver uno al otro ni en pintura. ¿Cómo va a salir el amor de mi corazón hacia los demás si ni siquiera lo he cultivado? Si ni siquiera lo he regado? Si ni siquiera he alimentado el espíritu para que cuando tenga que salir el amor hacia los demás, Él me mueva a hacerlo.
Al contrario, me sé más las frases de Paquita, la del barrio, que las que habla el apóstol Pablo aquí en la Biblia. Qué terrible, hermanos. Hay que estudiar. Espero que esto les sirva de mucho y que su propósito sea agarrar más la Escritura, leerla, memorizarla, aprenderla y que no se les olvide. El próximo domingo, los que estamos estudiando los estudios que da el Sembrador, hay un versículo muy hermoso que nos tenemos que memorizar. No sé cuántos ya se lo aprendieron o cuántos no se les haya olvidado. ¿Sí? Primer libro de Samuel. Lo que Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y hay otra cita donde se repite el mismo versículo. Búsquenlo. Qué fácil. Pero hermanos, hay que echarle ganas a las cosas del Señor. No se conformen con venir a la escuela dominical y aprender algo, a la mesa del Señor a aprender algo, a la reunión del Señor de mujeres y aprender algo, los días jueves y aprender algo, trabajar con los niños y aprender algo. No, busquen aprender algo más. Busquen más aprender. ¿Para qué? Bueno, para que seamos de más utilidad para nuestro Dios. Y si algún día en nuestro México viene la represión sobre los cristianos, que el Espíritu Santo realmente pueda hablar por nosotros, porque nuestro corazón lo va a encontrar lleno de la palabra del Señor. Si no, lo único que vamos a dar es vergüenza delante de nuestros enemigos. Y nuestro Dios, el nombre del Señor, va a ser pisoteado nada más. Que Dios los bendiga y que de veras nuestro deseo sea aprender la palabra del Señor, para que así de veras entendamos y estemos bien ciertos que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sabiendo la Escritura, podemos dar testimonio a propios extraños de la fe que tenemos en nuestro Salvador.